Este vídeo no te lo puedes perder. Vamos a ver pescando a Sling Steel, un pescador profesional. No vamos a ver pescar a un pescador deportivo como normalmente estamos acostumbrados a ver. Él es pescador profesional y está en Florida. Y por ejemplo estos peces que estamos viendo, que se llaman tarpones, es un pez para la pesca deportiva. Por lo tanto, nuestro pescador, que es profesional, no puede pescarlos. Y resulta impresionante estar entre tal cantidad de peces y no coger ninguno. Y él va buscando otros que sí tienen un valor comercial y que él puede capturar. En cambio estos los deja para los deportivos. Allí la pesca profesional no utiliza grandes redes ni otras artes que esquilman todo. Lo tienen totalmente prohibido. Sin embargo, nuestro pescador allí sí está permitido incluso que haga pesca submarina con botellas. Algo que en el resto del mundo lo tenemos totalmente, prohibido. Incluso lo vemos mal. Pero ellos, para evitar que puedan pescador profesional utilizar redes y destrozar todo, ellos bajan con la botella y pueden capturar cierta cantidad de peces y lo tienen todo muy regulado. Pues aquí vemos cómo está pescando y cómo rápidamente se tiene que subir en este puente para sacar esa pieza que coge. Ahí hay tiburones y grandes meros gigantes que se comen los peces. Esto es alucinante de verdad. Mirar cómo lucha y mirar los meros gigantes abajo, cómo intentan quitarle la captura que ha cogido. Se la juega en cada bajada para poder conseguir una pieza. Es su trabajo, es un pescador profesional, como estamos diciendo. Es su método de vida. Y como vemos, no siempre es fácil. Aquí hay muchos tiburones y meros gigantes. Vamos a ver imágenes en este vídeo totalmente alucinantes. Estos meros, tampoco él puede cogerlos. Para flipar, ¿verdad? Por desgracia para nuestro pescador, le estropean cada captura que puede coger, ya que un pescado con tantos bocados, ¿cómo puede llevar a la lonja para venderlo? Es impresionante pescar entre estos meros gigantes, entre esos tarpones y otras especies grandes, y en cambio tener que seleccionar los peces que puede coger para profesionales y no para la pesca deportiva. Pescar entre esos meros gigantes. Y siempre cerquita de estas columnas, de estos puentes. Quiero recordar que esto se trata de un puente ferroviario que antiguamente estaba aquí. Mirad qué caña. Impresiona, ¿eh? No sé cuántos kilos puede tener, pero es impresionante. Hey, a school of tarpon heading your way. The school's going your way. El puente ferroviario que había dicho es el que está allí enfrente. Mirad, aquí están los tarpones. Otra vez de nuevo. Para regalarnos imágenes alucinantes. Como ya he dicho antes, él no puede cogerlos. Él tiene que buscar los peces que puede vender. Y nuevamente consigue una captura. Y como veis, rápidamente tiene que salir del agua. Pueden venir los tiburones o los meros. Cuando tiene un pez que está herido, pueden llegar los tiburones y tener un serio problema. Por eso sale rápidamente del agua. Coger el pez en la mano, sangrando, y cuando está herido es muy peligroso,
ya que incluso un mero de esos puede pegarle un bocado, o como ya os digo, los tiburones. Por eso veis lo rápido que intenta sacarlo. Y como siempre digo, la otra parte del mundo, pero lo mismo. Un pescador y lo primero que hace, darle muerte al pez. Es súper importante. Siempre lo digo y siempre lo aconsejo. Es una buena costumbre que quiero que podáis coger todos. ¿Qué os parece? Poder estar en estas aguas. Impresionante, ¿eh? Tantísima cantidad de peces y meros gigantes. Y estar aquí realizando pesca submarina, buscando especies incluso más chiquititas que todas estas gigantes. Hay tanta cantidad de peces que le cuesta ver los que puede llegar a coger. Y aquí tenemos otra. Menuda paliza, ¿eh? El estar pescando y cada vez que coge algo, tener que subir rápidamente para arriba, para el puente. Y es que si aparecen los tiburones, madre mía. Aunque esos meros gigantes, que te den un bocado en la mano para quitarte el pez, también tiene que ser muy peligroso, ¿eh? Son grandísimos. No sé la cantidad de kilos que puede llegar a pesar uno. Os recordamos que está en Florida. Es totalmente diferente. Los peces cambian mucho. Aquí en España no existen esos meros gigantes. Los más grandes que yo he visto han llegado a pesar hasta 36 kilos. Y ya hay otra especie que sí que crece más, pero son las chernas. Mirad, ahora sí, parece que ha disparado un serránido a una especie de mero o de abadejo. Más chiquitito. No es ese gran mero gigante. En esta ocasión vemos que sí que van nadando rápido hacia su barca, en vez de subirse a esas columnas que están un poquito más altas. Y con esta última captura voy a despedir este vídeo, que quiero que me dejéis vuestro comentario. Quiero saber qué os ha parecido. Y como siempre os digo, muchas gracias por comentar, muchas gracias por ver nuestros vídeos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.